Muy buenos días, amigos de Columna Jurídica. Nos encontramos en el restaurante El Argentino de la ciudad de Mérida. En Columna Jurídica le damos la bienvenida al licenciado Víctor Caballero Durán, secretario de Educación del Estado, exdiputado local, exdirector del Colegio de Bachilleres y exsecretario general de Gobierno, entre otros cargos que ha ocupado en su trayectoria política y profesional. Bienvenido, licenciado Víctor. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias. Pues vamos a empezar a hacer una serie de preguntas a manera de entrevista, señor secretario, para que podamos conocer acerca de los planes y los programas que tiene la Secretaría de Educación. En la pregunta número 1, señor secretario, nos gustaría conocer lo siguiente. La reforma educativa habla de 7 prioridades estratégicas, ¿no? Nos gustaría saber, en síntesis, cuáles son esas 7 estrategias. Bueno, lo primero que habría que decir es que la reforma más trascendente que ha impulsado el presidente de la República tiene que ver con el ámbito educativo, que está pasando por una gran transición a nivel nacional y que por supuesto tiene impacto en los ámbitos locales. Los grandes 7 temas van desde lo relacionado con la escuela al centro, es decir, que la escuela se convierta en el centro de las decisiones educativas, porque si hablamos de calidad, esa se tiene que reflejar en la escuela. Se tiene que sentir en la escuela y tiene que trascender en la escuela. Y esto implica tener que revisar planes, programas, calendarios, la posibilidad de tomar decisiones propias desde la escuela. Pasa también por temas de infraestructura, porque hablar de calidad educativa también implica tener los espacios adecuados para que se puedan desarrollar las jornadas escolares. Habla también de la profesionalización de nuestros maestros, sí, el servicio profesional docente, la forma en que ingresan, la forma en que permanecen, la forma en que se promocionan, la forma en que reciben estímulos, etc. Tiene también que ver con la equidad para atender a todos los grupos, fundamentalmente a quienes más lo necesitan. Tiene que ver con aspectos administrativos que tenemos que mejorar para que la calidad educativa sea completa. No solamente se trata de maestros, de escuelas, sino se trata también de que podamos agilizar nuestros servicios educativos para que la comunidad educativa pueda hacer sus trámites, sus gestiones mucho más rápido. Tiene que ver con la vinculación del sector educativo con el sector productivo, porque al final del día lo que se impulsa es que la educación sirva para que las personas puedan tener una formación adecuada y puedan tener el espacio adecuado en donde puedan desarrollarlo, ¿no? Es el propósito. Y digamos, son aspectos que tienen que ver con la mejora educativa en términos generales, con la modificación y mejoramiento de procesos en programas, planes de estudio, etc. Estamos transitando por un momento, yo digo, histórico a nivel nacional y a nivel local por ese tema de la reforma educativa. Perfecto, bueno, ya vimos cómo le han apostado a la educación, que es muy importante. Bueno, procedemos a formular una segunda pregunta. Una de las 7 prioridades estratégicas de nuestra reforma educativa es precisamente la que mencionó, la de escuela al centro. ¿Ese plan en qué consiste principalmente? Mira, como te decía hace un momento, la escuela debe ser el centro de las decisiones. Esto implica tener que revisar las acciones que se están realizando en cada escuela. Cada escuela, cada comunidad, cada localidad tiene características propias, tiene contextos propios y lo que se desarrolla en cada escuela tiene que ser revisado a partir de ahí. No se pueden tomar decisiones desde un escritorio y que impacten la escuela. Es decir, las escuelas no deben de estar al servicio de la Secretaría de Educación, sino la Secretaría de Educación al servicio de las escuelas. Y esto tiene que ver con aspectos muy prácticos, como por ejemplo la definición del calendario escolar, ¿okay? Que en muchos sectores del país tiene diferentes características. No es lo mismo lo que ocurre en el centro, por ejemplo, con las contingencias ambientales, lo mismo que ocurre en el norte con las heladas, con el invierno, o lo que ocurre en Yucatán con el verano, por ejemplo.
Y aquí mismo dentro de Yucatán no es lo mismo lo que ocurre en el sur del estado, en el oriente, en la costa o en el centro. Entonces, el propósito de tener la escuela al centro es que puedan tomar las decisiones que más convengan dentro de ciertos parámetros para garantizar la eficiencia de los tiempos que se dedican a la educación. En educación ha quedado muy claro que no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Y lo que se trata de hacer es aprovechar al máximo los tiempos que tenemos en las escuelas y el tiempo que se dedica a la formación educativa de los jóvenes. Bueno, nuestra tercera interrogante, en columna jurídica tenemos conocimiento que se pretende reformar el artículo 51 de la Ley General de Educación para implementar todos esos proyectos. Actualmente, ¿cómo va el proceso legislativo de reforma? Mira, el artículo acá hace referencia de la Ley General de Educación, se refiere específicamente al tema de los días del calendario escolar. Hoy ese artículo establece que son 200 días de calendario. O sea, no establece mínimo máximo. Exacto, establece no que son menos 200. Más. Y eso ha hecho que ocurran cosas, digamos, un poco fuera de lo común, que signifique, por ejemplo, terminar un lunes las actividades de diciembre, en lugar de terminarlas el viernes anterior, o reiniciar actividades un jueves en lugar de iniciarlo un lunes, por ejemplo. Todo esto se debe a que hay que ajustar los 200 días. Entonces, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, con el presidente de la República, presenta una iniciativa de reforma para establecer un mínimo de 185 días, basado en los estudios que realiza la OCDE, que establece que debe ser el mínimo de días que se tiene en la escuela para poder cumplir con aspectos educativos. Entonces la reforma lo que implica es eso, modificar este artículo para que se establezca un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días y que cada escuela pueda tomar las decisiones que correspondan ajustándolo a sus tiempos, a sus necesidades. Hace un par de semanas el Senado de la República ya aprobó la reforma. Ahorita sabemos que está en la Cámara de Diputados y bueno, estamos atentos al proceso legislativo. Una vez que esto ocurra, entonces nosotros como Secretaría, como Autoridad Educativa Local, tendremos que hacer los ajustes correspondientes. Estamos asumiendo que eso estará ocurriendo para el ciclo escolar 2016-2017, aunque nosotros ya empezamos a tomar ciertas previsiones para poder avanzar en ese momento. O sea, ¿usted considera, en alcance a la respuesta dada anteriormente, que próximamente vamos a estar en tiempo y forma en cuanto a ajustes al calendario para el próximo ciclo escolar, ¿no? Sí, una vez hecha la reforma, lo que nosotros tendremos que hacer es tomar la decisión de qué es lo que conviene en el ámbito local. Nosotros asumimos que sí es factible la reducción a 185 días. De hecho, nosotros ya empezamos a tomar medidas para este ciclo, para este periodo de verano. Hicimos ajustes para adelantar la salida y ampliar el regreso a clases, de tal forma que en este verano vamos a tener 7 fines de semana, 44 días de vacaciones, y ya el siguiente ciclo, el siguiente verano, mejor dicho, de 2017, entonces ya podemos pensar en ampliarlo, como algunos sectores han pedido, a más días, y una vez que se defina con precisión los términos, y cada escuela tendrá la posibilidad también de hacer sus ajustes, porque habrán quienes sí prefieran el periodo de verano y habrán quienes prefieran hacer ajustes, por ejemplo, a sus fiestas patronales. Hay muchas fiestas en los pueblos de Yucatán que prefieren tener una semana dedicada a esa actividad, sí. Y entonces, bueno, se hacen los ajustes. Precisamente es el propósito los usos y costumbres. Claro, y además es el propósito de la flexibilidad, que se puedan hacer los ajustes escuela por escuela, comunidad por comunidad. Estamos enterados que se atendieron a diversas opiniones de diversos sectores de la sociedad para esta reforma, ¿no? Uno de ellos es el sector empresarial. ¿Por qué razón las autoridades educativas atendieron muy con énfasis al sector empresarial? Bueno,
Más que el sector empresarial en su conjunto, ha sido fundamentalmente la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Canacome local, quien ha hecho el planteamiento desde ya tiene algunos años. Llevaron incluso ese planteamiento a nivel nacional. Y bueno, es uno de los sectores que han hecho planteamientos en ese sentido, coincide con el planteamiento nacional. Y nosotros, pues bueno, lo que hemos hecho es escuchar absolutamente a todas las voces en ese sentido. Me parece que sus argumentos también son atendibles, porque ellos plantean la perspectiva económica. Ellos hablan en sus argumentos de que en la temporada de verano la costa yucateca tiene una dinámica muy importante en todos los rubros, desde el turístico hasta el inmobiliario, que es el que tiene la posibilidad de rentar casas en los 2 meses de vacaciones. Pero también hay un componente que a nosotros es el que nos interesa, porque al final del día el calendario es un tema estrictamente educativo. Y el calendario nosotros lo vemos desde la perspectiva también de que los jóvenes necesitan espacios de recreo, de descanso, y los modelos más importantes y más relevantes a nivel internacional indican que el tiempo adecuado para que los jóvenes estén en las escuelas es de 185 días, que coincide, digamos así, con la reducción que se tiene que hacer para alcanzar los 2 meses que el sector empresarial ha estado solicitando. Entonces, digamos que se han conjugado en forma favorable tanto la visión de hacer esta flexibilización al calendario con el planteamiento que el sector empresarial ha hecho. Bueno, después de conocer un poco acerca de la reforma educativa, de la importancia de darle esa facultad a las escuelas de escoger sus calendarios escolares, vamos a tocar un tema no menos importante, que es el derecho a la educación de las personas adultas. Nosotros nos gustaría que nos ilustre un poco, secretario, cuál es la situación actual de nuestros adultos mayores de 15 años en rezago educativo en el Estado. Mira, es un tema muy importante porque cuando hablamos de educación normalmente hablamos de escuelas, de niños y jóvenes que están yendo a la escuela, pero también hay que revisar a todas aquellas personas que por alguna circunstancia o no fueron o iniciaron su primaria o secundaria y por alguna razón familiar, económica, social, de trabajo, no culminaron sus estudios. Aquí hay un dato que es muy relevante. Estamos hablando de que 1 de cada 4 yucatecos se encuentra en rezago educativo. Es decir, tenemos a poco más de 480,000 personas que no han concluido sus estudios de primaria o de secundaria. Puede ser que hayan empezado, pero no hayan concluido. Eso también es un tema que le interesa a la Secretaría de Educación y ha sido una instrucción del gobernador buscar esquemas que atiendan esa situación social que tenemos. Anualmente, hay un instituto que se encarga precisamente de atender a los adultos en rezago. Todos los años se hacen importantes esfuerzos para atender a esas personas en rezago. ¿Cuál es el problema principal? La identificación. Seguramente muchas de las personas que nos ven conocen a personas que tienen más de 15 años que están en esa situación. Sí. Como decíamos en una reunión, hasta nuestros propios familiares, amigos, conocidos, pueden estar en esa situación. Y lo primero es identificarlos y lo segundo es convencerlos de que terminen su primaria y secundaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo para apoyar a esas personas? Bueno, el Instituto para Educación de los Adultos del Estado de Yucatán realiza anualmente una serie de actividades acercando la posibilidad de prepararse de forma muy sencilla y presentar exámenes, evaluaciones más que nada, que permitan acreditar competencias y habilidades y con esto obtener sus certificados. Pero nosotros en Yucatán estamos llevando una acción extraordinaria, yo diría que única en la historia de este proceso, que nos permita atender en este año al menos
un 10% de ese rezago. Estamos hablando de poder atender a poco más de 40,000 personas este año. Entonces, para eso se están haciendo jornadas extraordinarias durante los meses de abril, marzo, abril y mayo, en donde participan muchas instituciones públicas. Estamos hablando del Seguro Social, estamos hablando del CONAFE, estamos hablando de subsistemas educativos como el CONALEP, Colegio de Bachilleres, CECITEI, estamos hablando de organizaciones sociales como sindicatos, empresas, etcétera, para localizar a estas personas, y estamos estableciendo más de 200 centros donde las personas pueden ir y presentar un certificado muy sencillo de acreditar habilidades y de esta forma poder obtener sus certificados de estudios. Esto es muy importante porque está acreditado que en la medida en que las personas tengan certificados de estudios, mientras mayor sea el certificado, primaria, secundaria, preparatorio, licenciatura, las condiciones de vida también son mejores. Entonces es un tema que a nosotros nos interesa mucho y que bajo este rubro del programa especial de certificación que se está llevando a cabo en estos meses, pretendemos potencializar todo lo relativo a la certificación para abatir el rezago educativo, que es significativo a nivel estatal y que con estas acciones estamos buscando atender en forma específica, en forma contundente para poder avanzar. Bueno, licenciado, a nosotros nos gustaría también saber cómo puede participar el sector empresarial y cómo puede contribuir la sociedad en general para abatir ese rezago educativo que tenemos en Yucatán. Mira, este es un planteamiento muy importante el que haces, porque en este rubro necesitamos la participación de todos. Exacto. En educación todos son importantes, pero en este tema de rezago educativo es particularmente importante. Yo lo plantearía de dos maneras. Uno, ayudándonos a identificar a estas personas. Como dije hace un momento, seguramente son personas que están cerca de nosotros, amigos, familiares de amigos. Y lo otro es invitándolos para que participen en estas actividades que pretenden certificarlos, ¿no? Yo los invitaría para que conozcan más información al respecto en nuestras páginas, en nuestras plataformas, específicamente en educación, que es www.educacion.yucatan.gov.mx. Ahí pueden conocer todos los ámbitos que tenemos para que las personas puedan localizar uno de estos espacios. En Mérida tenemos más de 100 espacios, 100 lugares donde las personas pueden acudir o llevar a las personas para que puedan obtener la información, presentar su evaluación de habilidades y obtener de esta manera sus certificados. Creo que es un importante esfuerzo que todos deberíamos hacer, y particularmente en el sector empresarial, sus empleados, las familias de los empleados, todas sus comunidades. Allá seguramente hay muchas personas que necesitan esta oportunidad. Bueno, hemos visto cómo el tema del rezago educativo es muy importante y cómo nosotros podemos contribuir a disminuirlo, ¿no? Vamos a pasar a un tercer tema bastante trascendente, que es el de Escudo Yucatán, que ha promovido el gobierno del estado a través de diferentes secretarías y a través de diferentes direcciones. Nos gustaría que nos explique en síntesis en qué consiste Escudo Yucatán. Mira, uno de las principales fortalezas que tiene Yucatán es su seguridad, y la seguridad basada en el tejido y cohesión social. Escudo Yucatán lo que pretende es fortalecer todas las tareas que en materia de seguridad y prevención social del delito el gobierno del estado ha venido impulsando. Está clasificado, está dividido en tres partes. Uno que tiene que ver con todo un andamiaje legal, el modificar al menos 10 leyes estatales para darle fortaleza al ámbito de investigación policíaca, para darle fortaleza al tema punitivo, los castigos de las personas que cometen algún delito,
la creación de unidades especializadas para investigación, fortalecer el trabajo de procuración de justicia, etcétera, ¿no? Otro ámbito es el tecnológico. Una fortaleza en materia de seguridad son las cámaras de vigilancia que tenemos. Hoy tenemos en Yucatán físicamente poco más de 600, pero también se reconoce que necesitamos ampliar la cobertura y brindar otros espacios como patrullas, espacios públicos que requieren alguna atención por el tráfico de personas que hay, como estaciones de autobuses, el aeropuerto, etc. El planteamiento es que se pueda crecer al menos para llegar a 1.800 cámaras y tener una cobertura mayor, y la instalación de arcos de seguridad que lo que pretenden es tener cámaras que puedan identificar placas que hayan cometido algún ilícito o se estén localizando. En fin, todo este proceso de monitoreo a través de sistemas tecnológicos es muy importante para el tema de seguridad, dotar de patrullas, equipamiento a las policías estatales y municipales, etc. Y un gran tema, yo diría que el tema más trascendente es el de la prevención social del delito. Es decir, todo lo que tiene que articularse para ir a las causas que generan delitos. Y eso tiene que ver en mucho con educación. Sí. Porque el gran nicho de trabajo en materia de prevención son las niñas, los niños y los jóvenes. De ahí la participación de la Secretaría de Educación en este tema de Escudo Yucatán para involucrar a toda la comunidad educativa. Licenciado, ¿y la CGI qué acciones va a ejecutar o está ejecutando en Escudo Yucatán? Y si hay la posibilidad de que los planes de estudios contengan alguna rama o alguna materia para que los alumnos pues conozcan de los temas de prevención del delito. Mira, en primer lugar habría que establecer que gran parte del proceso de Escudo Yucatán está en el Congreso del Estado, las iniciativas. Y bueno, nosotros estamos atentos a las modificaciones que esto implique. Pero independientemente de eso, nosotros como Secretaría estamos diseñando ya un programa. En Yucatán existe un Centro Estatal de Prevención Social del Delito, que es el que dicta las políticas públicas en materia de prevención social. Entonces, junto con ellos, nosotros estamos integrando, más que modificación a los planes de estudio, estamos implementando programas que complementen la actividad de la escuela. Y lo estamos haciendo en dos ámbitos, con los alumnos y con los padres de familia. Con los alumnos, diría yo, para fortalecerlos a ellos, dándoles elementos para enfrentar la vida de mejor manera. Es decir, trabajando con ellos en aspectos socioemocionales, trabajando con ellos sobre formación en actividades para la vida, para que sepan cómo enfrentar problemas que sin duda están ahí, para que no caigan en ese tipo de situaciones negativas. Y la otra tiene que ver con los padres de familia, porque hay que reconocer que en nuestra sociedad tenemos un problema con el actuar de los que somos padres. Y no podemos dejarle a la escuela la atención de temas que solamente le corresponde resolver a los padres de familia. Sí, definitivamente. Pero pues también hay que reconocer que no se estudia para ser papá, claro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darle también los elementos, las posibilidades de formación, capacitación, para que también ellos tengan elementos para ayudar a la protección de los niños, de sus hijos, desde la casa, formando valores, apoyándolos para identificar problemas, etc. De tal forma que nosotros estamos precisamente en este momento revisando los programas que estamos llevando a cabo, porque hay algunos que se realizan, pero queremos enfocarlos desde la perspectiva de este proyecto Escudo Yucatán para poder hacerlo mucho más fuerte y poder llegar a todas las escuelas del Estado. Ese es el gran propósito, ese es el interés del gobernador. Entonces estamos construyendo este proyecto
que va a materializarse, digamos, a plenitud a partir del ciclo escolar que viene, para que todas las escuelas puedan tener un escudo propio con programas de prevención en donde los niños se vuelvan escudos de su salón, de sus amigos, que el maestro se vuelva escudo de su aula, que el director se vuelva escudo de su escuela, que los padres de familia se vuelvan escudos de sus familias y que así todos blindemos a nuestra sociedad a partir de la escuela y del hogar. Bueno, ¿y de qué manera podemos incentivar a nuestros niños y a nuestros jóvenes para participar activamente en Escudo Yucatán? Pues mira, depende desde la perspectiva que se quiera ver. Desde la perspectiva de la escuela, pues nosotros tenemos la obligación de generar las condiciones de protección a nuestros alumnos, pero también hay que verlo desde la perspectiva de padres de familia. Ahí yo diría a todos los que nos ven que hagamos una reflexión al interior. Creo que es necesario analizar lo que ocurre en nuestra casa. Yo he dicho en otras ocasiones que pues hemos hablado de 1800 cámaras que estén vigilando, cuidando a la sociedad, pero nada puede sustituir a los miles de padres de familia que podemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Hablamos de aparatos de geolocalización de las personas para ubicarlas. ¿Qué mejor manera que un padre de familia que sepa dónde está su hijo? Hablamos, por ejemplo, de modificación de horarios de bares y restaurantes. ¿Qué mejor manera que cada padre de familia realmente se preocupe por ver el horario de salida y de regreso de sus hijos? ¿Qué mejor manera de conocer a las amistades de tus hijos? No va a haber un barman que sustituya lo que el papá tiene que estar vigilando, ni un policía sustituir la responsabilidad de un padre. Yo creo ahí que todos como sociedad, pero fundamentalmente los padres de familia, tenemos que cumplir con esa parte y nosotros como Secretaría de Educación también hacer lo propio y todos en colectivo lograr que verdaderamente seamos una sociedad cohesionada. Y ese es el mejor escudo que puede tener Yucatán ante cosas que pasan en el país y en el resto del mundo, que muchas son inevitables y que escapan a nuestra propia solución, pero si desde nuestro interior buscamos la forma de atenderlo, pues no habrá forma de que nos vulneren. Bueno, ahora, señor secretario, en su faceta de abogado, ¿tendrá usted algún mensaje para nuestros amigos de Columna Jurídica? Bueno, en primer lugar, felicitarlos por este espacio. Creo que era muy importante contar con una reflexión y este tipo de espacios en el ámbito jurídico. Creo yo que los que tenemos el privilegio de haber estudiado Derecho tenemos una responsabilidad muy grande. Algunos desde la perspectiva de crear las normas de convivencias, a la comunidad, mueva a una sociedad. Pero por otra parte también ser quienes dentro de nuestro respectivo ámbito hagamos que se cumplan las normas, pero también procurar cumplirlas como individuos, en la medida en que nosotros, esta sociedad, sea mucho más participativa, hagamos que las normas se cumplan como debe de ser y todos haciendo esta parte, creo que esta sociedad va a ser mejor. Y fundamentalmente los que hemos estudiado Derecho, yo he tenido además el privilegio de ser maestro universitario en la Escuela de Derecho de la Universidad Modelo y sé lo importante también que es formar nuevas generaciones. Y los que somos ya profesionistas como tales, pues dar el ejemplo en nuestra actividad profesional, pero particularmente en nuestra actividad personal como ciudadanos, hacer la parte que nos corresponde. Bueno, en Columna Jurídica no nos queda otra que agradecer al licenciado Víctor Caballero, abogado de profesión, político por convicción. Muchas gracias por haber asistido. Gracias a ti por la invitación y ojalá puedan visitar nuestras páginas que están pasando
en pantalla en este momento, que puedan acceder para obtener información sobre las cosas que suceden en la Secretaría y la información en diferentes programas que tenemos. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, muy amables. Ahora voy a invitar al señor secretario a comer unas entradas aquí en el restaurante El Argentino, que nos abrió la puerta amablemente para patrocinar esta entrevista. Muchas gracias a su propietario, Miguel Galloso Ortiz, por esta invitación. Gracias. Gracias. Buen provecho.